Buenos días, señoritas. Hola, profe, muy buenos días. Bien, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Bueno, me alegro que Hola, estén profe. bien. Bueno, tenemos dos estudiantes hoy. ¿Listo? Está Alexandra y está Daniela, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. señoritas, espero que hayan tenido una buena semana. Sí, y pues bueno, hoy sábado, hoy estamos aquí recuperando parte de lo que fue el tiempo del paro. Entonces, chicas, como yo les había dicho, vamos a hacer un resumen, ¿listo? Vamos a hacer más bien, más que un resumen, vamos a hacer un repaso, ¿listo? Para pues que esos temas que de pronto solamente se quedaron ahí en la guía, pues los podamos desarrollar de una mejor forma, ¿vale? Niñas, yo estoy en este momento grabando la clase, ¿sí? Ustedes vuelvo y les digo, no van a salir en el video ni mucho menos, ¿vale? Solamente va a salir pues lo que ustedes están viendo que en este momento es pues la pantalla que yo proyecto, ¿listo? Bueno, y ahí se nos conecta Jimena, buenos días. Bien, entonces niñas, vamos a iniciar, ¿listo? Yo les había dicho que vamos a hacer el repaso de los temas del segundo periodo, por tanto vamos a manejar la guía de ese periodo, ¿listo? Si la tienen ahí a la mano, perfecto, si no, pues yo la voy a proyectar y ustedes ya saben, niñas, la primera clase, la primera norma de clase, pues es que no nos podemos quedar con dudas, ¿listo? Vamos a hacer que a través de la participación pues podamos desarrollar una mejor clase, no se queden con inquietudes, yo sé que ustedes son niñas muy juiciosas, tanto así que se conectan un sábado a estudiar, entonces a participar, a preguntar, ¿sí? Cualquier aporte que tengan, no duden en hacerlo. Les pido disculpas si de pronto hay ruido, pero pues es que aquí cerca pues queda la tienda y hay gente ya escuchando música a todo volumen y por allá hay otro arreglo de una casa o algo así. Entonces de pronto hay pues hay alguna obstrucción por el sonido. ¿Listo, niñas? Pero bien, vamos a iniciar. Les voy a proyectar aquí la guía. Entonces, chicas, vamos a ver lo que es la moral y la ética, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado esas palabras o son nuevas? Sí, profe. ¿Y qué es eso? Cuando nosotros hablamos de la ética, ¿qué es? Ustedes tienen una materia que se llama ética. ¿Y qué ven ahí? ¿Qué es eso? ¿Valores? Los valores, ¿como cuáles? El respeto, la el respeto, la tolerancia, la Mm, honestidad. La honestidad. listo, yo les pregunto aquí, eso está muy bien, esos son los valores que nosotros solemos ver, pero yo les pregunto, por ejemplo, ser terco, ¿sí? Ir siempre en contraria de algo, ¿eso es un valor o no es un valor? Yo creo que depende, ¿Por qué, señorita? porque ¿cómo era la pregunta? Ir en contrario de algo. Sí, ir en contra, ser terco, no Pero, hacer caso. Por ejemplo, que su mamá le diga, bueno, Jimena, hoy se va a acostar a las 9 de la noche, ¿sí? Y usted dice, no, yo me acuesto a las 10 o yo me acuesto cuando quiera. ¿Esa actitud de terquedad puede ser un valor? no, ¿Será? Bueno, ahora vamos a analizar no ese sé. tipo de cosas porque de una u otra manera a nosotros siempre nos han enseñado pues que los valores son los mismos, ¿no? Respeto, tolerancia, cariño, ¿sí? Bondad y demás. Pero ¿cuál es la intención de tener valores? O sea, ¿para qué nosotros tenemos unos valores? ¿Qué nos aporta eso como individuos y como sociedad? ¿Listo? Resulta que efectivamente ustedes están en lo correcto, esos son los valores, ¿sí? Pero nosotros más que preguntarnos cuáles son, debemos preguntarnos el para qué, ¿cierto? Y es que nosotros cuando estamos constantemente en sociedad, pues es cuando nosotros en verdad necesitamos esos valores, ¿listo? Entonces vamos a partir de un principio. Y es que para nosotros hablar de ética
debemos hablar de relaciones sociales, relaciones humanas. ¿Listo? Es más, hoy en día hablamos de que pues el amor a los animales, a la naturaleza, el cariño y demás, ¿cierto? Entonces podríamos hablar de que también hay una ética cuando nosotros nos relacionamos con los animalitos, con el entorno, ¿cierto? Si yo voy a un paseo y hacemos un paseo de olla y sacamos allá y llevamos la carne, las papas, todo eso y empezamos allá a hacer tremenda fiesta, pues lo mínimo que yo debo hacer es dejar limpio, ¿cierto? Eso es una cuestión de una u otra manera ética. ¿Cómo me relaciono yo con ese lugar? Y lo mismo pasa con los animales, ¿no? A mí personalmente no me gustan tener pajaritos encerrados porque me parece que eso es ir en contra de la naturaleza del propio animal. Un animal que puede volar, irse para donde quiera y tenerlo usted encerrado, pues me parece que eso no es correcto, ¿cierto? Pero es una forma en cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Nosotros estamos con el medio ambiente pues muy relacionados, ¿listo? Entonces, partamos de eso. Cuando hablamos de ética, debemos tener presente que es necesario que haya una relación con otro ser. Cuando usted está sola, usted de una u otra manera no tiene ética, ¿sí? Pensemos en lo siguiente. Estamos aquí en la clase, digamos que estamos en la presencialidad, ¿sí? Y viene usted acá al salón y de repente algún compañero erupta, ¿sí? Que es algo natural. Pegó un erupto y pues nos dejó a todos aquí destemplados del aullido que sonó. ¿Listo? De una u otra manera nosotros decimos que ese muchacho se comportó mal, que es un grosero, que es un guache, que bueno, en fin, lo calificamos, ¿cierto? Y con ese calificativo nosotros le decimos, hey amigo, usted se comporta mal, ¿cierto? Porque está dañando la armonía, está faltándonos el respeto y demás, ¿listo? Pero resulta que cuando ese muchacho esté solo, en su propia casa o en la calle o en donde esté, en la moto, ¿sí? Y si él erupta, de una u otra forma, no está incomodando a nadie, ¿cierto? Porque si él lo hace, pues de una u otra manera él es consciente, por tanto él debe aguantarse el estruendo, el sonido que emite su garganta, ¿cierto? Pero no incomoda a nadie, entonces podemos decir que ahí no hay ética. No le faltó el respeto a nadie, pues ¿qué más da? ¿Cierto? Entonces la ética siempre debe estar ligada al comportamiento en sociedad. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es la diferencia entre ética y moral. La moral pues es otra palabra que ustedes han escuchado y muchas veces nosotros asumimos que lo que es ética y la moral son lo mismo, pero resulta que no, ¿sí? Son bastante diferentes. ¿Y esto por qué? Pues bueno, aquí en nuestra guía nosotros encontramos que la ética es una palabra griega, ¿cierto? Que viene de ethos y significa un hábito, ¿vale? Ustedes saben, chicas, que los hábitos pues son las costumbres que nosotros tenemos, lo que hacemos día a día, ¿sí? Por ejemplo, usted puede tener el hábito de orar antes de acostarse, ¿sí? ¿Qué hábitos tienen ustedes, niñas? Yo, pues como yo tengo dos animalitos pequeños, entonces yo todas las noches les lavo el balde para que duerman fresquitos y que huelan a bonito, rico. Listo, eso es un hábito, ¿sí? Porque usted lo hace de forma repetida, ¿vale? Pero volvemos acá, entonces nosotros nos damos cuenta de que esta palabra, lo que para ellos los griegos era ethos, ¿sí? Pues es el comportamiento, ¿listo? Entonces, fíjese que nosotros en sociedad, como les decía, para podernos relacionar, debemos tener un comportamiento determinado, ¿cierto? Digamos que implícitamente nosotros sabemos qué está bien y qué está mal, ¿sí? Por ejemplo, en el salón nosotros sabemos que de pronto escuchar música en clase pues no es lo normal, no es lo correcto, salvo que sea algo que forme parte de la clase misma, ¿sí? Yo personalmente escucho con los chicos en mis clases, me gusta escuchar canciones,
que tengan que ver con el tema, relacionarlas, analizarlas y demás. Entonces ahí se vuelve una actividad. Pero cuando no, podemos decir que quien pone aquí el celular y empieza a escuchar la música de, qué sé yo, Maluma o todo ese reggaetón que a ustedes tanto les gusta en plena clase, pues entonces ese personaje está comportándose de una manera indebida. ¿Y esto qué pasa? Que ese comportarse de una manera indebida, pues de una u otra forma está perjudicándonos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Creamos unas normas y entonces por eso la ética va ligada a lo que es la norma, a lo que son las leyes. En la sociedad nosotros siempre tenemos una serie de leyes, una constitución, ¿sí? Que permiten pues garantizar que hay un comportamiento que va a evitarnos una serie de problemas. ¿Listo? El objetivo de las normas son la convivencia, la sana convivencia, ¿vale? Por eso entonces cuando usted ve que hay un delito, ¿cierto? ¿Qué es un delito? Pues un delito es castigar un comportamiento o prohibir un comportamiento que perjudique a la sociedad, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, vamos a hablar de los acosadores sexuales, por dar aquí cualquier ejemplo al azar, ¿cierto? ¿Por qué acosar sexualmente es un delito? ¿Sí? Porque de una u otra manera daña la armonía en la sociedad, ¿cierto? Daña la honra de una persona, daña la dignidad de una persona y probablemente esa persona en venganza va a ir, va a asesinar a alguien, lo va a buscar, lo va a amenazar, ¿cierto? Es decir, empieza a haber un conflicto, por lo menos ahí entre dos personas, pero nosotros sabemos que socialmente es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Qué hacen las sociedades mismas? Pues buscan establecer un comportamiento donde se diga qué es y qué no es permitido, ¿sí? Y de esa forma, pues nosotros empezamos a ver cómo ese comportamiento tiene una sanción, ¿vale? En este caso, pues habrá cárcel. Por ejemplo, aquí a nivel del colegio, nosotros vamos a buscar que de forma ética, pues mantengamos una buena armonía. Entonces, si usted, digamos, trae aquí un cuchillo a clase, ¿sí? Trae un arma, pues hay unas normas, entonces lo llamamos nosotros pacto de convivencia, ¿cierto? O manual de convivencia, que dice que quien traiga un cuchillo será sancionado 2 días, por dar una situación, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese chico con ese cuchillo puede llegar aquí, cometer un delito, puede matar a alguien, puede herir a alguien, entonces hay una sanción, ¿vale? Entonces, chicas, vamos entendiendo que cuando hablamos de ética, de una u otra manera, tenemos que hablar de convivencia. Ese es el objetivo de la ética, ¿listo? Y por eso es que de una u otra forma, cuando nosotros tenemos comportamientos errados, va a haber una sanción, ¿listo? Aquí en la guía nosotros hablamos de las leyes, ¿sí? Por ejemplo, aquí ustedes habrán escuchado lo que es la ley del talión, ¿sí? O el código de Hammurabi, que es el ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Y de pronto si ustedes han leído la Biblia o han asistido a la iglesia y ahí les han explicado, ustedes se dan cuenta que en la Biblia pues aparece también una ley muy parecida, ¿sí? Y entonces en la Biblia, cuando estaba Dios allá con su pueblo hebreo, antes de la venida de Cristo, por allá al comienzo, lo encontramos en los libros de Éxodo y Levíticos, encontramos que Dios puso unas leyes, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, si usted cometía una falta, pues iba a ser sancionado. Entonces, si usted, por ejemplo, en esta ley del código de Hammurabi o del ojo por ojo, diente por diente, si usted construía una casa y la casa se caía, si usted era el arquitecto y la casa se caía y se morían los que vivían ahí, ellos tenían derecho a matarle a su familia, ¿cierto? Para compensar el daño. Si usted, por ejemplo, se robaba una gallina o un animal doméstico, en la ley de Hammurabi, pues la víctima de su robo podía pedir que le amputaran las manos, ¿cierto? Para que no volviera a robar. O si usted insultaba a sus padres podían sacarle la lengua. ¿Listo? Entonces fíjese que eso, ¿con qué intención? Con la intención de que la
sociedad tuviera un orden, ¿cierto? Y ese orden pues nos llevara a nosotros a que tuviéramos un objetivo común, y el objetivo común de todas las sociedades es la felicidad, ¿cierto? Que todos seamos felices. Entonces, chicas, ¿vamos hasta aquí bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Me quedé solo. ¿Nada? No, profe, ninguna. Bueno, chicas. Continúo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ética, reitero, para resumir aquí, hablamos de comportamiento para tener una armonía en la sociedad que nos permita, en este caso, pues ser felices. ¿Listo? Entonces, por eso es que cuando hay un hueco en una calle y usted va pasando y se cae de la moto, pues ahí de una u otra manera hay un problema, ¿cierto? Y el problema en este caso pues es con el gobierno, porque no pavimentó la calle, es decir, el gobierno no está cumpliendo con su función, que es garantizarle el buen tránsito a los ciudadanos. Entonces ahí también hay una cuestión ética, ¿listo? Pero vamos a hablar de la moral, y es que la moral ya es distinta, ¿cierto? La moral ya tiene una influencia que de una u otra forma es una influencia muchas veces dada, como lo dice aquí la guía, por las creencias y las costumbres, ¿cierto? Que nos influyen a nosotros. Entonces vamos a ver a través de un ejemplo. Yo veo que voy caminando en la calle y la persona que va delante mío saca su billetera, vuelve y la guarda y se le cae. O sea, en vez de guardarla, la ha botado, ¿cierto? Y no se da cuenta. Yo voy a 2 metros de él, a 3 metros de él, y yo sí me doy cuenta. Yo puedo hacer dos cosas: decirle, señor, se le cayó su billetera, cogerla y dársela, o sencillamente me quedo callado, la cojo, me la llevo para mi casa y me quedo con su dinero, sus pertenencias que él tenía ahí. Si yo lo veo desde un punto de vista ético, ¿obré bien o obré mal? ¿Ustedes qué creen, chicas? ¿Dice lo que debía hacer o no? ¿Qué debía yo hacer en esa situación? ¿Entregar la billetera? ¿Por qué? Porque es lo justo, ¿no? ¿Pero por qué es justo? ¿Justo para quién? ¿Para él o para mí? Para los dos, no sé. Pero digamos que yo necesitaba esa plata y vea, me la encontré, yo le oré a Dios que Dios me diera la plata para comprar un juego en el Xbox que necesito, y ahí está. Yo puedo decir, es justicia, Dios me la envió, ¿cierto? No, porque no es suya. Bien. ¿Qué dice Alexandra? Pues eso es uno no ser honesto. Listo, entonces fíjense que aquí ustedes me traen a colación justicia y honestidad, dos valores, ¿cierto? De una u otra manera yo obré mal, y no tanto porque yo pueda hablar de justicia, porque la justicia, como lo evidencié, es relativa, ¿cierto? Yo puedo decir, Dios es justo y me dio la plata, vea, ahora puedo comprar el juego que quiero y lo voy a disfrutar, ¿cierto? Para mí fue justo, probablemente. Para el que perdió el dinero, no, ¿cierto? Pero más que eso, ¿yo qué debía hacer? De pronto entregarla, ¿cierto? No solamente por eso, sino porque de una u otra forma eso va a garantizar que yo no dañe, destruya la felicidad de alguien a costa de la mía, ¿sí? Yo voy a ser feliz jugando Xbox, pero ese señor probablemente ese dinero era el dinero de su alimentación, de llevar a la casa, ¿cierto? De pagar sus deudas, su arriendo, sus servicios, de llevarlo el alimento de su familia, el medicamento, es decir, no sabemos. Y de pronto yo, por quedarme y beneficiarme, estoy perjudicando a esa persona y a su núcleo familiar. Entonces, ¿qué pasa? Lo honesto aquí era entregarla. ¿Pero por qué? Porque necesitamos, de una u otra manera, que no se deteriore nuestra sociedad. Ese señor va a sufrir, se va a endeudar, de pronto lo echan de la casa, ¿cierto? Van a aguantar hambre, ¿vale? Y yo tuve la culpa de una u otra manera, sí, porque yo pude haber entregado ese dinero y haber evitado esa situación, ¿vale?
Eso yo lo puedo ver desde lo ético. Ahora, desde lo moral, ¿cómo yo veo esa misma situación? Pues a mí me han enseñado una serie de costumbres, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a mi iglesia y allá leo la Biblia, o yo voy a un culto, llámese como se llame, ¿cierto? Y constantemente me dicen y allá me transmiten también una serie de comportamientos, ¿vale? Entonces por eso es que la religión va muy ligada a la moral, mientras que la ética va ligado al derecho y a las leyes, la moral va ligada a la religión y las costumbres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo sé que robar es malo, ¿sí? Y quienes roban desagradan a Dios y yo quiero agradar a Dios porque quiero ir al reino de los cielos, por tanto yo debo ser honesto. Y yo al quedarme con ese dinero, yo puedo decir, hombre, yo obré mal, ¿sí? Ya estoy jugando aquí Xbox contento esta tarde, pero obré mal. Entonces ahí empezamos a hablar de que nuestra moral nos está diciendo, hey amigo, usted hizo lo que no era correcto, ¿sí? De pronto nadie más se dio cuenta que yo me quedé con ese dinero, por tanto nadie me va a juzgar ni me van a tratar de ladrón, nadie, simplemente eso queda para mí solo, pero la moral me está a mí diciendo, ¿cierto? Entonces es como nuestra conciencia de actuar, ¿vale? Y de una u otra forma es el hecho de yo saber, porque yo no me puedo engañar, yo la puedo engañar a usted, yo puedo engañar al juez, puedo engañar a la víctima, al señor, yo puedo jurarle que yo no tenía esa billetera, pero yo sé y yo no me puedo engañar a mí mismo, ¿cierto? Entonces la moral me está a mí llamando la atención, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Vamos hasta aquí, chicas. Preguntas, comentarios. Daniela, está calladita. ¿Sigo? Entonces, chicas, cuando hablamos nosotros, y esto para que lo tengan presente y puedan hacer siempre la diferenciación. Ética, relaciones sociales. ¿Listo? Moral, la relación que yo tengo conmigo mismo. ¿Sí? Cómo yo me juzgo. Yo sé que obré mal, yo sé que puedo tratarme yo mismo de ladrón, porque de una u otra manera eso es robar. ¿Sí? Robar no es solamente quitarle a alguien las cosas a la fuerza o esperar a que se distraigan, sino robar es coger las cosas que uno sabe de quién son. Cosa distinta que si yo voy ahorita para mi casa y encuentro una billetera y no tiene cédula, no tiene documentos, simplemente tiene la plata, pues yo la cojo para mí porque no sé de quién es. Ahora, si tiene cédula, tiene ahí, por ejemplo, un número de contacto y no lo hago, pues yo ya estoy robando, ¿sí? Porque yo sí puedo devolver esa billetera de alguna forma, bien sea diciendo aquí en la alcaldía que yo la tengo, que por favor pasen un comunicado diciendo dónde está, y cuando llegue el señor pues yo le devuelvo su plata y todo lo que había, ¿vale? Entonces, chicas, ética y moral, dos cosas muy parecidas pero que no son lo mismo. ¿Listo, niñas? Entonces volvamos aquí a nuestra guía y este tema es bastante cortico. Entonces dice acá, las sociedades humanas son muy distintas y cambian con el paso del tiempo de acuerdo con los lugares donde se desenvuelven. ¿Listo? La moral, por tanto, también ha cambiado. Entonces, chicas, les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a decir si eso es correcto o no es correcto. ¿Listo? Resulta que hay unas tribus en África, unas tribus indígenas de allá, y allá el sinónimo de belleza es diferente, ¿sí? Ellos asumen, por ejemplo, que las mujeres bellas no son las que nosotros consideramos dentro de nuestros patrones de belleza, sino que ellos creen que una mujer bonita es una mujer que tenga muchas cicatrices, ¿sí? Cicatrices en el cuerpo. Entonces ellos cogen, los hombres cogen a la mujer y le dan con unas varitas, unas ramitas muy delgadas y largas, y le dan muy fuerte en la espalda, tanto así que la hacen cortar, la hacen sangrar, ¿cierto? Es decir, golpear a la mujer allá, pues es un acto de embellecimiento, como si aquí le dijéramos a nuestras mujeres, a nuestras esposas, ustedes, o sus papás a ustedes,
le dijeran, camine que yo le voy a tinturar el cabello o le voy a comprar un vestido, ¿cierto? Que para que usted se vea más bonita, pues allá lo que hacen es golpearlas. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es decir, ¿eso es éticamente correcto o incorrecto? ¿Ustedes qué creen, niñas? ¿Incorrecto? Creo ¿Por que qué? pues para mí es correcto. ¿Incorrecto? Sí. Profe, ¿Por qué? porque uno no debe maltratar a la mujer. Bueno, bien, pero fíjese que estamos juzgando desde nuestra ética, ¿cierto? En nuestra sociedad golpear a una mujer es un delito. Y uno dice, hombre, eso no se debe hacer. Pero para ellos es normal, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de dos cosas. Primero, la moral va ligada a distintas creencias, ¿vale? Para ellos golpear no es una cuestión moral, para nosotros sí, porque pronto en la Biblia nosotros decimos que debemos amar al prójimo, que el hombre debe respetar a la mujer, ¿cierto? Y éticamente pues sabemos nosotros que eso no es lo que beneficia a nuestra sociedad. Por eso hoy en día hablamos del feminicidio, de golpear a la mujer como un delito no escarcelable y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Para ellos eso no es un delito, para ellos es normal, forma parte de sus costumbres, ¿sí? Forma parte de lo que ellos ven como algo normal y ellos lo ven como es, parte de su cultura. Nosotros lo vemos como uno dice, uy hombre, pero ¿cómo la va a agarrar a juguete? Tanto así que le rompe la espalda y entre más cicatrices, pues más bella, ¿cierto? Entonces le tiene que dar con fuerza, le tiene que dar muy duro, le tiene que dar hasta que sangre. Entonces las mujeres quedan muy golpeadas, pero se están, entre comillas, embelleciendo. ¿Listo? Aquí nosotros pues no nos vamos a agarrar a juguete. Señora. Si la cosa es así, yo viviera por allá, no me gustaría ser bonita. Claro, pero entonces ese es el parámetro, ¿cierto? Usted estando allá, pues usted va a decir, no, es que esto es belleza, yo no quisiera estar allá en Colombia y ser una niña sin marcas, ¿sí? O usted que tiene de pronto los ojos claros y el cabello claro, uno van a decir, no, esa niña es muy fea, porque tiene otros parámetros de belleza, ¿cierto? Por ejemplo, los hombres en el Perú, en las tribus indígenas del Perú, de la Amazonía peruana, concisamente, para demostrar que son valientes, se meten las manos en unos guantes que ellos hacen y le meten hormigas que se llaman hormigas bala. Y cada hormiga es bastante grande, ¿sí? Esas hormigas arrancan la piel prácticamente. Y los hombres, para demostrar que son valientes, se ponen un guante y deben resistir, entonces sacuden la mano para que las hormigas se asusten y los muerdan, los piquen, y quien aguanta es un hombre, ¿cierto? O sea, ya es considerado un hombre. Quien no aguanta es considerado un adolescente, entonces no tiene responsabilidades en su comunidad y demás, ¿cierto? Pues uno dice, hombre, yo tampoco quisiera estar allá. Pero para ellos eso es lo normal, es decir, la ética en ellos es distinta a la nuestra. Aquí nosotros, pues para ser considerados hombres, pues hay un documento que nos llama, lo llamamos cédula y dice usted ya cumplió 18 años, por tanto usted ya tiene unas responsabilidades sociales, ¿cierto? Ya puede ir a la cárcel, ya puede votar, se lo puede llevar el ejército, ya tiene que pagar, ya puede vivir solo, ya no depende de nadie, ¿cierto? Entonces, chicas, la ética depende de cada lugar, de cada comunidad. No es lo mismo vivir aquí en Colombia bajo nuestras concepciones éticas que ir, por ejemplo, al desierto del Kalahari, ¿sí? Que son allá en donde, por ejemplo, viven bajo otras condiciones, ¿sí? La gente vive en un desierto, por tanto el comportamiento allá es diferente. Entonces allá comerse los animales, o por ejemplo si nosotros vamos a Bangladesh, allá tienen unos rituales que nosotros pues los veríamos como algo salvaje, es decir, allá cogen una cabra y la tienen que despellejar con los dientes, ¿cierto? Si uno dice, uff, son salvajes, no, sencillamente tienen otras costumbres, otra ética, otra moral, ¿sí? Aquí en Colombia pues nosotros comemos hormigas culonas, por ejemplo, cosa que en algunos lugares será mal visto, ¿sí? Entonces, queda claro, chicas, ética, relaciones sociales, cómo de relacionarnos, ¿cierto? Entonces, por eso entra la norma, la ley, el castigo, la cárcel, todas esas cosas. Y la moral es cómo yo me relaciono conmigo mismo, o sea, mi juicio que yo hago de mis actos, ¿sí?
Entonces por eso nosotros hablamos y decimos, hombre, hay cosas éticas, por ejemplo, cuando usted va al médico y usted tiene, dígase, una enfermedad, el médico no puede salir y decirle al amigo, venga, esa muchacha que vaya caminando, mire que tiene una enfermedad. No, eso es una cuestión ética, ¿cierto? Puede hacerlo, pero de una u otra manera él sabe que eso no es lo correcto, socialmente no es lo correcto, si lo pillan, lo castigan, lo meterán preso, le quitan la tarjeta, la licencia de ser médico y demás. ¿Listo, niñas? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, chicas, si no hay ninguna pregunta, entonces dejamos hasta acá. Les deseo que tengan un feliz fin de semana junto a sus familias. Y ya saben, chicas, esta semana que viene deben entregarme los trabajos, ¿cierto? Están para el lunes. ¿Listo? Trabajo. La conceptualización Profe. del trabajo 1. Exacto, contextualización, trabajo 1 de la guía del tercer periodo y por favor por el correo. Sí, señor. ¿Listo? Señora, ¿alguien iba a preguntar? ¿A usted le gustaría vivir allá? ¿En dónde? ¿En África? ¿Sí? Pues es distinto, ¿no? Son concepciones diferentes. Por ejemplo, uno dice culturalmente es distinto todo. Yo no sé si uno por lo que está acostumbrado aquí a sus propias situaciones de vida, uno dice pues de pronto por experimentar, pero lo mismo podría decir un africano, ¿no? Si usted le pregunta a un africano y le dice, ¿usted le gustaría vivir en Matanza? Pues él de pronto va a decir, no, estoy acostumbrado a vivir acá en mi desierto. Entonces es algo complejo. Por eso es que quien viaja mucho, conoce mucho y puede dar un juicio mucho más amplio, ¿no? La gente que conoce, yo no sé si ustedes conocen a ese youtuber que hace poco estuvo aquí, que se llama Luisito Comunica, ¿sí? Yo no lo sigo ni nada de eso porque no me gusta seguir youtubers ni mucho menos, pero el tipo es una persona que va por todo el mundo viajando y conoce muchísimas culturas, ¿sí? Entonces de una u otra manera él podría dar un juicio ético desde el conocimiento de lo que él ha vivido, ¿sí? Pero pues a mí personalmente me parece interesante conocer, ya vivir, pues bueno, de pronto ir allá y estar una semana tal vez, pero ya quedarse uno allá bajo otras costumbres, pues es distinto, ¿cierto? Es como quien va a vivir a China y aquí usted está acostumbrado a comer ciertas cosas y un día llega allá y le sirven una hamburguesa de perro, pues yo no sé si uno se la coma. Una hamburguesa de ratón, profe. Por ejemplo, claro, son perros criados, son perros distintos, no es el mismo perro canchoso que uno ve por aquí en la calle, sino es el perro que crían, es un perro que no tiene pelo, es como criar un pollo. Pero pues nosotros tenemos una relación ética con los perros, ¿cierto? Que para uno un perrito es una mascota, uno lo ve, lo consiente, lo cuida, le echa comida, si lo ve en la calle, y llegar usted un día y que se lo sirvan en un plato, pues yo no sé, es una cuestión ética que uno dice, yo personalmente creo que no me lo comería nunca, a no ser de que no sepa. Voy allá, me sirven una sopa, una carne, me la como y después me dicen eso es perro. Pues eso ya es como diferente. Después de comido ya no. Sí, ya después no, vaya uno a saber también qué cosas no habrá comido ya. Usted vaya a un lugar, si no más no recuerdan la noticia de que el año pasado salió que a usted, pues a los estudiantes, no digo que ustedes concisamente, pero a los estudiantes de aquí de los colegios de Bucaramanga les estaban dando carne de caballo en el PAE y ellos creyendo que era carne de res, entonces lo mismo puede pasar. O sea, pero una cosa es saber, otra cosa es no saber. ¿Listo, niñas? Bien, entonces las dejo porque tengo ahorita clase con otro curso y nada, felicitaciones y juicio. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz día. Chao, profe. Chao, Chao, señorita. profe. Chao, profe, igual. Bueno, juicio.